somos el grupo número 1 y el día de hoy vamos a exponer referente a los vectores. El grupo está conformado por los 6 integrantes que se pueden apreciar en pantalla. Para irnos a este tema, lo primero que nosotros debemos saber es qué es una magnitud. Por definición, nosotros sabemos que las magnitudes son las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Un dato importante, y también para cada magnitud se define una unidad de medida y su unidad será dada por un número y dicha unidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el cuadro de aquí abajo nosotros tenemos algunas magnitudes. Tomemos de ejemplo la fuerza. La fuerza tiene su unidad de medida, que es el newton, ¿verdad? Y eso nos dice que la magnitud se define mediante una unidad de medida y será acompañada de un número. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la unidad de medida es el newton y podemos decir 5, 10, 15, 20 newtons, y así estaremos dándole una magnitud a la fuerza. Estas magnitudes se clasifican en magnitud escalar y magnitud vectorial. Nos dice que la magnitud escalar es una magnitud que viene dada completamente por un número y sus correspondientes unidades. Por ejemplo, el tiempo, la masa, la distancia. Se basta con decir segundos, kilogramos y metros, por ejemplo, en el sistema internacional para hacer referencia a estas tres magnitudes: tiempo, masa y distancia. También tenemos lo que es la magnitud vectorial, que dice que es aquella que de un valor numérico y sus unidades módulo debemos especificar su dirección y sentido. Es decir, en este caso hace falta especificar dirección y sentido, no solo el módulo. Por ejemplo, vemos el carro morado que está abajo, podemos apreciar que se mueve a la derecha, pero no es lo mismo decir que se va a mover hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ahí estaríamos asignándole un sentido y una dirección. Dentro de los elementos que tienen los vectores podemos apreciar lo siguiente. Un vector primero que nada es una flecha. Como pueden ver aquí, esta flecha verde representa un vector. Tiene su módulo. ¿Qué es el módulo? Es la distancia que cubre, que tiene este vector. Y ahí tenemos este ángulo de aquí, el ángulo que forma el vector con referencia al eje positivo de las X, pues nos va a dar su dirección. El sentido, pues el sentido indica el lado hacia el que está la flecha. Por ejemplo, en este caso está para arriba, pero si la flecha estuviera hacia abajo tendría la misma dirección pero diferente sentido. Y el origen es el punto en el cual se inicia el vector. Vamos a hablar acerca de las componentes de un vector, la gráfica y su magnitud. Para ello nosotros recordemos que a un vector se le representa con las letras del abecedario y una flechita en la parte de arriba. En este caso yo tengo mi vector 3,4. Al nosotros hablar de componentes de un vector nos estamos refiriendo a sus componentes ya sea en X como en Y. Podemos tener ya sea componentes negativas, componentes positivas, es decir, que vayan de la X hacia la derecha positivas, de X hacia la izquierda negativas. Vamos a representar un plano cartesiano. Tengo aquí mi plano cartesiano. Es importante tener en cuenta que aquí está el origen, eje positivo de las X, eje negativo, positivo de las Y y eje negativo. Bien, para orientarnos hacemos las subdivisiones tomando en cuenta siempre dependiendo cómo yo tenga aquí mi ubicación de mis componentes. Acá también de igual forma 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces a mí me dice en X 3 positivo, ¿verdad? Entonces a la derecha 1, 2, 3. Bien. Ahora en Y de igual forma es positivo 4. Entonces voy hasta donde tengo el 4 desde el origen y aquí tengo mi vector A. Bien. Nos damos cuenta que tenemos las componentes obviamente en Y, como podemos observar aquí. Este sería Y. También tengo en X, que vendría a ser bien. Ahora, me dice la magnitud. ¿A qué se refiere con magnitud? A la medida de mi vector. ¿Cuánto mide mi vector? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Visualmente nosotros identificamos que aquí se me está formando un triángulo, como ustedes observarán. ¿Bien? Aquí tengo yo un triángulo. Como que yo le cogiese y le sacara acá mi triangulito. Yo sé cuánto mide X, ¿verdad? A X mide 3, aquí mide 3. Y a Y mide 4. Bien, yo estudié el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos y de esa manera yo podía encontrar mi hipotenusa. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Entonces, la magnitud de un vector se lo representa de la siguiente manera. Aquí tengo mi vector A y como si yo pusiese el valor absoluto, pero no hay que confundirse. De esa manera estoy representando la magnitud de un vector. ¿A qué es igual la magnitud de un vector? Si yo hago referencia al teorema de Pitágoras, yo tengo que la magnitud al cuadrado va a ser igual ¿a qué? A la suma de sus componentes, es decir, en X al cuadrado más Y al cuadrado. Partiendo de ahí, ya voy a mis conocimientos básicos que yo ya sé. Entonces yo tendría que la magnitud de mi vector ha sido igual a ¿qué? En este caso, a la raíz cuadrada de que de X más Y
al cuadrado. Y lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces tengo que la magnitud va a ser igual. En este caso, observemos, x a cuánto equivale a 3. Bien, 3 elevado al cuadrado más, en este caso y mide 4. 4 elevado al cuadrado. Y yo tengo que a va a ser igual a ¿qué? Si realizo esas operaciones, yo tengo que va a ser igual a la raíz de 25 y a en este caso va a ser igual a 5. Y de esa manera yo he determinado lo que es la magnitud de mi vector. Este vector mide 5 unidades. Bien, es así como nosotros realizamos lo que son estos ejercicios, ¿no? Identificando las componentes de un vector. Para eso, ojo, hay que tener bien en cuenta qué nomás contiene un vector, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente. Y de este caso tenemos sus componentes en X, componentes en Y, hay que saberlos identificar y tener en cuenta cómo vamos a encontrar la magnitud de mi vector. Para ello, en este caso, tenemos que tener en cuenta lo que es el teorema de Pitágoras y aplicarlo. Bueno, les voy a dar lo que es la suma y resta de vectores. Nosotros al momento de tener ya las coordenadas, vamos a realizar lo que es la suma. Nosotros vamos a realizar una suma de A más B. Pero antes de esto vamos a identificar cuál es X y cuál es Y. Tenemos que en 5 es X y en 2 es Y. Entonces nosotros vamos a realizar la suma de A más B solamente con los que son X con X y Y con Y. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos lo que es A más B, donde que A está conformado por 5 que está en el eje X y en B está en el eje X está el 3, por eso lo colocamos 5 más 3. Lo mismo hacemos con el otro, que 2 está en Y y el 8 también está en Y, por eso es 2 más 8. Una vez realizado esa operación nos queda ahí y hemos hecho la suma de vectores. Ahora pasamos a la resta. De igual manera tenemos lo que es C menos D. Nosotros identificamos rápidamente dónde es X y restamos X con X y Y con Y. Entonces por eso tenemos aquí menos 3 menos 2 y acá 5 menos 3. Hacemos aquí una pequeña propiedad de signos y nos quedaría el siguiente valor. Una vez realizado esto, vamos a pasar a la suma de vectores gráficamente. Dado los siguientes vectores, como podemos ver, nosotros procedemos primeramente a graficar nuestro primer punto en A, ¿ya? Que nos quedaría ahí, 2 en X, 3 en Y. Luego nosotros imaginariamente graficamos una pequeña recta donde está el punto, siendo el punto que nosotros graficamos el punto 0. Y graficamos el literal B, que nos menciona que vaya 4 lados hacia el eje de la X, 1, 2, 3, 4. Y en el eje de las Y dice que es 1, tenemos el 1 ahí. Y rápidamente lo graficamos, que nos quedaría en ese lado. Una vez nosotros graficado, sumamos o señalamos dónde está nuestras gráficas y nuestra gráfica resultante o la suma de A más B nos quedaría ahí. Muchas gracias y espero me hayan comprendido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William acá. Rápidamente voy a dar lo que es cómo graficar lo que son coordenadas polares, los vectores en coordenadas polares. Tenemos aquí plano cartesiano, norte, sur, este, oeste. Vamos a graficar lo que son los dos vectores desde el punto 0. Tenemos el vector A me dice en una dirección de 20, en una distancia de 20 metros, en una dirección del norte al oeste de 60 grados centígrados. Ubicamos en el punto 0, nos dice norte-oeste, vamos a hacer en 60 grados centígrados, a lo cual me dice 20 metros, obviamente no podemos ubicar lo que es 20 metros, pero consideraremos una unidad de 0.5 cada metro, por lo cual vamos a graficar el vector A y el punto. Este sería nuestro vector A, bien, 60 grados centígrados. Ahora me dice, vamos a graficar igual desde el punto 0, nuestro vector B, para lo cual vamos a considerar, nos dice desde el este al oeste. Este sentido. Obviamente vemos que minimizar acá, pero como consideraremos calculamos bien, 10, 20, 30, 40, 50, consideramos acá. En vez de esto estaría nuestro vector B, obviamente va a ser más pequeño, esto va a ser nuestro vector de 50 grados centígrados, ¿sí?
Eso es en cuanto a lo que es desde el punto del origen. Ahora vamos a ver en el punto cualesquiera. Vamos a ubicar nuestro punto en cualesquiera. Obviamente vamos a ubicar lo que es nuestro plano cartesiano imaginario de esta manera. Me dice 15 metros al noroeste, estaría en segundo cuadrante. Obviamente vamos a ubicar en esta parte y ubicaremos nuestro graduador en el punto 0 y me dice 65 grados centígrados. Más o menos en 15 metros ubicaríamos, pongamos que más o menos por ahí, y estaría nuestro punto, nuestro vector A en un ángulo de 65 grados centígrados. 65 grados centígrados. Listo. Igual vamos a graficar en un punto cualesquiera nuestro punto B, nuestro vector B. Igualmente vamos a graficar lo que es un plano cartesiano imaginario. Me dice en 12 metros este al suroeste, en un grado de 50 grados centígrados. Vamos a ubicar nuestro graduador en el punto 0 de esta manera y consideramos desde aquí el punto 0. Entonces vamos a contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 50 grados centígrados y graficaríamos nuestro punto B, nuestro vector B. Sería más pequeño, tendríamos nuestro vector B. Este es un ángulo de 50 grados centígrados. Estos serían los ejemplos que quería mostrar graficando desde el punto del origen y desde el punto cualesquiera. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la suma de vectores por componentes rectangulares. Aquí tenemos el vector A y el vector B. El primer paso que tenemos que hacer es encontrar los componentes rectangulares de los vectores. Entonces procedemos a encontrar los componentes rectangulares del vector A, tanto en X como en Y. También procedemos a encontrar el componente del vector B en X y en Y. Una vez que tenemos estos dos vectores, procedemos a encontrar la suma de los vectores en X y la suma de los vectores en Y. Procedemos a realizar la suma. Aquí, una vez que realizamos la suma, podemos ver que nos da en X un valor de 3.75 metros. Decimos que va hacia el este porque es positivo. En Y tenemos que la suma es igual a 5.32 metros. Decimos que va hacia el norte porque es positivo. Una vez que encontramos estas sumas tanto en X y como en Y, entonces procedemos a encontrar la magnitud. Sabemos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de componentes en X al cuadrado más la suma de componentes en Y al cuadrado. Reemplazamos valores y tenemos que esta magnitud es igual a 6.5 metros. Una vez encontrado esto, procedemos a encontrar el ángulo. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la suma de los componentes en Y sobre la suma de los componentes en X, dándonos un valor de 54.82 grados. Entonces se procede a encontrar C, donde C es igual a los 6.5 metros, que va desde el este con 54.82 grados hacia el norte. Ahora también vamos a ver lo que es el ángulo de un vector conociendo los componentes rectangulares. Aquí tenemos un vector, el vector A, que nos dan los componentes rectangulares, nos da 5.3. Entonces el primer paso es graficarlo. Pues aquí podemos ver nuestra gráfica donde hemos graficado los 5 en X y los 3 en Y. Entonces procedemos a encontrar el ángulo. El ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Entonces tangente a la menos 1 de 3/5. Esto nos da igual un ángulo de 30.96 grados. A continuación hablaremos sobre la multiplicación de un vector por un escalar, sea A un vector fila o un vector columna y alfa un escalar. Entonces el producto de alfa por A está dado por la siguiente fórmula que vamos a observar en la pantalla. Es decir, la multiplicación de un vector por un escalar consiste simplemente en multiplicar cada uno de los componentes por el escalar. Como podemos observar en el ejemplo 1, encontramos datos, fórmula y solución. Aquí solo tendríamos que multiplicar el escalar por el vector y nos estaría dando el resultado.
Gracias por su atención.